Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Bienvenido a este video que hice especialmente para ti. Y bueno, pues gracias por estar aquí atento a lo que es la explicación de cómo el día de hoy vamos a crear nuestro primer programa en Visual C++. El día de hoy, con mucho gusto, tengo para ti este video y bueno, pues voy a tratar, por supuesto, de hacerlo de la manera más dinámica para que entendamos cómo crear nuestro primer proyecto en Visual C++. ¿Ok? Para ello voy a utilizar mi software, que es Microsoft Visual Studio, como compilador. Ya hablaremos de otros compiladores, ya hablaremos cómo se usan otros compiladores en su debido momento. Y bueno, con mucho gusto, vamos a empezar con este video y voy a compartir lo que en mi pantalla, ¿sale? Para que veamos precisamente cómo compilar un programa. Es muy importante, antes de empezar, indicarte que el día de hoy vamos a hacer un pequeño programita en el que vamos a calcular el área de un triángulo, ¿ok? Recordar que el cálculo del área del triángulo utiliza tres variables: base, altura y también la variable de salida área. Entonces, para empezar, vamos a darle un poquito de fluidez a lo que es la explicación de este video y vamos a comenzar colocando o dando clic en el menú archivo y aquí en Visual Studio, dependiendo la versión, ¿verdad? Seleccionamos la opción nuevo y buscamos la opción proyecto. Todas las versiones en su mayoría utilizan proyectos para crear un programa. Y entonces, al seleccionar proyecto, del lado izquierdo vienen, como es una suite que contiene diferentes lenguajes, pues vienen aquí lenguajes de programación. ¿Sí? Si ustedes lo aprecian, en la parte de abajo viene la opción otros lenguajes y aquí vienen Visual Basic, vienen Visual C Natural, SQL Server, Visual F, JavaScript, etcétera, etcétera. Y aquí selecciono Visual C++, aplicación de consola Win32 y voy a elegir el proyecto. ¿Ok? Vamos a colocar el nombre de nuestro proyecto y para ello el nombre de nuestro proyecto será precisamente área del triángulo, área TR. Importante, la mayoría de los proyectos, si no es que todos, se guardan en la carpeta de documentos, Visual Studio, dependiendo la versión, y la carpeta proyecto. Presionamos el botón aceptar, dejamos que la computadora termine simplemente dando clic en siguiente y finalizamos. Bueno, en este momento carga las librerías, carga lo que es la estructura del programa y si en este momento, repito, tú ya conoces lo que es por lo menos la base, que es la estructura de un programa en Visual, bueno, pues hay que recordar nada más, ¿verdad? Que cuando hacemos un programa, aquí, por ejemplo, en la parte de arriba vienen los comentarios. Los comentarios se colocan con una doble diagonal, como lo están viendo ustedes en pantalla. Y bueno, simplemente aquí voy a colocar programa que calcula el área de un triángulo. Esto es únicamente como comentario, ¿ok? Posterior a ello, es muy importante también explicar que cuando estamos programando en un compilador como Visual C++ o utilizando el Visual Studio para utilizar el compilador de Visual C++, es importante colocar la librería include stdafx.h. Recuerda, include me permite colocar librerías o bibliotecas, como algunos le llaman, donde vienen funciones que vamos a estar ocupando. Y, por supuesto, ¿verdad? Viene la lista de las librerías que vamos a estar ocupando. Voy aquí a aplicar un poquito. Vean ustedes, ya tengo aquí el programa por cuestión de tiempo nada más. Y bueno, de todas las librerías que vamos a ocupar, bueno, pues estas que están viendo ustedes aquí son de las más importantes: Conio, stdlib, stdio, iScript. Por supuesto vienen otras como Math, ¿verdad? O C-Type, en el que vienen funciones todavía mucho más específicas. Dentro del cuerpo del programa, ustedes ven, aquí ya nos da por default un int main. Con mucho gusto lo podemos borrar y
voy a escribir mi programa. Para, como les decía, hablar un poquito de lo que es el tiempo, ¿verdad? Es importante, aquí voy a colocar mi programa. Es muy importante que al escribirlo, ¿verdad? Ustedes utilicen la función main. Por ejemplo, aquí en el programa, ¿verdad? En la parte de abajo, yo utilizo el main con una cláusula llamada void. Sin embargo, el main tiene diferentes alternativas. Puede ser int, puede ser float, etcétera, etcétera. Si quieren, ustedes ahí en los comentarios me pueden preguntar o me pueden decir, profe, haga un video donde explique el main particularmente, por ejemplo. Y utilizamos esta cláusula llamada using namespace std. Esta cláusula de using namespace la voy a colocar aquí, así nada más, ¿verdad? Y noten que después del include Powell using, porque la versión que estoy usando de Visual Studio o el compilador utiliza como estándar la pantalla de Windows o de, en este caso, del DOS, sistema operativo. Pero bueno, lo importante aquí es que después de declarar las variables, ¿verdad? Están viendo ustedes aquí. Noten que en mi programa utilizo el float para declarar 3 variables. Aquí recordar también, o esperamos que se acuerden un poquito, para declarar unas variables en C++ se utilizan diferentes tipos de datos. Yo estoy diciendo que estas 3 variables, base, alt y área, son de tipo decimal. ¿Por qué pongo el float? Porque float precisamente es un tipo de dato decimal. Existen otros tipos de datos como single o double, que también son decimales, o como short, int y long, que son para tipo entero, etcétera, etcétera. Y bueno, en mi programa lo que vamos a hacer es pedir el valor de la base. Vamos a pedirlo a través de un mensajito y de un sein y de un code. Noten que aquí utilizo code y sin, que en otras versiones se conoce como printf o print o scanf. Esto es lo mismo. Printf es lo mismo que code, scanf es lo mismo que sein. Y entonces pedimos las 2 variables, ¿verdad? Hago el cálculo del área, de la variable área, e imprimo en pantalla. Y bueno, este programa lo quiero explicar mejor cuando ya mi programa necesitamos compilar. Busco el botón compilar, que en otras versiones también, o compiladores que voy a estar usando, se maneja como compile, en inglés, compile. Y entonces presiono compile o compile, busco la opción compilar, y vean cómo nuestra computadora comienza a trabajar, ¿verdad? En la parte de abajo. Aquí. Este es el dolor de cabeza para muchos, porque luego cuando marcas ciertos errores, aquí te detectan errores. ¿Dónde te lo detecta? En esta parte. Dice 0 incorrectos. ¿Qué significa? Que no tengo ningún error. Ya hablaremos también algunos videos específicos con errores y voy a ayudarles mucho a eso. Y bueno, posteriormente que ya el programa está compilado y que me dice que no tiene ningún error, bueno, es momento de ejecutarlo. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer aquí? Simplemente dar un clic en el botón depurador local o make exit o execute, que es lo mismo, ¿sí? En otras versiones. Vean, abre la ventana de ejecución y vean esta maravilla. Aquí, esta ventanita que estás viendo es precisamente la ventana donde vamos a ejecutar el programa que está del lado izquierdo, nuestro algoritmo, ¿sí? Entonces, aquí ya me está pidiendo un valor para la base, un valor para la altura, y vean cómo automáticamente corre mi programa. Noten, esta línea de capture la base y capture la altura son los codes que están viendo ustedes aquí. Cuando yo capturo el 4 y capturo el 5.5, es la pausa que hace cuando capturo las variables base y alt. Posteriormente a ello calcula con la fórmula área igual a base por alt entre 2 y finalmente me aparece el mensaje de este code que dice el área es. Aquí está. El área es con la variable que mando a imprimir y finalmente system pause que dice presione una tecla para continuar. Es una instrucción que me permite pausar mi programa para que no
deporte así. ¿Okay? Bueno, de esta misma manera, con mucho gusto, en un futuro cercano, voy a estar ayudándote haciendo otros programas con mayor dificultad. Voy a estar utilizando programas para explicarte tipos de datos, sobre funciones, sobre matrices, y yo sé que te va a gustar mucho los videos que voy a publicar. Nada más para terminar, te invito a que si llegaste hasta este momento al video, te invito a que te inscribas a mi canal de YouTube, Profe Edinglés, y te invito también a que le des clic y le des me gusta a mi página Editools en Facebook, o Edgar Edi González. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias por estar atentos y bueno, pues nos vemos en el próximo video. ¿Sale? Cuídense, un abrazo. Bye bye.